Hola, en este video vamos a revisar la ANOVA de una vía, que es un análisis que me permite comparar la información de tres o más grupos independientes. Para eso vamos a cargar una carpeta donde tenga mi base de datos. En este caso la tengo aquí, está fácil de encontrarlo, lo hice así a propósito. Me aparecen aquí los datos o la información que tenga en esa carpeta. En este caso tengo dos bases y un script. Este script se los voy a compartir en el video. Bueno, siguiente paso, voy a cargar mis librerías. Listo, ya tengo activadas mis librerías. Ahora voy a cargar la información de la base. Para eso pongo un nombre genérico, siempre uso este para los ejemplos. Voy a tener mi comando que es leer un CSV y dentro del paréntesis y entre comillas voy a copiar el nombre exacto como haya guardado mi base de datos, incluso la extensión. Entonces, si se dan cuenta, aquí es exactamente el mismo nombre, este nombre de acá, lo traslado para acá y lo puedo copiar. Ok, una base muy pequeñita, 3 grupos, 10 personas por grupo, perdón, y algunas consideraciones que hay que tener. Una es que la medida de las puntuaciones o de los datos que tenga tiene que ser escalar. Otros dos supuestos que tenemos que cubrir son los supuestos de distribución de normalidad y de homogeneidad de la varianza. Ok, aprovechando este video, voy a iniciar la utilización de una función que nos permite separar los archivos, las bases de datos, en función de una variable específica, en este caso del grupo. Es una función que está dentro de un paquete que se llama deplir, que es parte del tidyverse. Entonces, bueno, vamos a conocerlo. Obviamente tenemos otra forma de calcular los datos descriptivos, que ya tenemos un video que lo pueden revisar más adelante, pero en esta ocasión y con el fin único de ver cómo funciona este comando de separación de grupos, vamos a pedir por medio de esto que únicamente nos proporcione el promedio, la desviación estándar y la varianza de mis grupos, ¿no? Entonces, aquí tengo para el grupo 1, para el grupo 2 y para el grupo 3 por separado. Y tengo el promedio de cada uno de ellos, la desviación estándar y la varianza. Bueno, ahora vamos a ver la información de manera visual, de manera gráfica. Para eso voy a utilizar este comando. A propósito, voy a ponerle, o voy a volverlo un objeto previamente. Si se dan cuenta, si lo corro, no me aparece, no me cambia nada en los gráficos, pero me aparece aquí como objeto. Para visualizarlo, lo único que tengo que hacer es escribir el nombre del objeto que acabo de crear. Y entonces ya me genera mi gráfico, ¿no? Le quité, omití una parte, se lo vuelvo a poner. Esta parte del gráfico, del comando para hacer el gráfico, lo único que hace es indicar que se llene o que se coloree de alguna manera muy particular cada uno de los grupos. Entonces se actualizará el objeto, lo vuelvo a correr y ya me sale con los colores. Son colores predeterminados. Después haremos un video para ver cómo cambiar los colores a los colores que ustedes decidan. Pero bueno, vamos a los supuestos estadísticos, ¿no? El primer supuesto es el supuesto de normalidad. Para esto, vamos a ver o revisar primero que no existan datos atípicos que sean de valores extremos. En este caso, pues no tenemos datos atípicos. También para eso me sirve este primer gráfico para visualizar. Si hubiera un dato atípico u outlier, me aparecería un punto, ya sea por arriba o por debajo de la línea de dispersión, lo cual indicaría que ahí hay un valor atípico. En este caso no existe, pero bueno, si existiera, yo tendría que correr este comando para revisar que ese dato atípico no esté en un valor extremo. Entonces, en este caso, se cubre este supuesto. No tenemos valores extremos. Lo siguiente, voy a hacer un modelo lineal, lo voy a denominar así, modelo 1.
porque me va a servir para algunos análisis posteriores. Podría visualizarlo, pero ahorita no lo vamos a requerir de esa forma. Ok, lo primero que voy a hacer es, de manera visual, voy a crear una gráfica, el ggqqplot me va a servir para eso. Ya lo hemos revisado previamente, hay un video también donde revisamos las pruebas de normalidad, lo pueden ver si gustan. ¿Y qué es lo que vemos acá? Hay una línea de distribución de normalidad con un intervalo de confidencialidad, ¿no? Un índice de confianza, el cual nos indicaría que si existen valores que se salgan de estos límites, estarían atípicos. Como vimos en el gráfico anterior, pues no va a aparecer. Lo podemos analizar también de manera numérica por medio de la prueba de Shapiro. Esto porque tengo 30 participantes. Si lo divido por grupos son 10, 10, 10, como indiqué al principio. Y lo que reviso acá es que el valor de P sea mayor a 0.05. Si esto ocurre, yo puedo asumir que esta información, que estos datos se distribuyen de manera normal. Así como vimos previamente que se puede separar por grupos. También ahora vamos a tratar de separarlos por grupo y vamos a hacer, no tratar, vamos a hacer el Shapiro con un solo comando, que es este, utilizando esta función que estamos revisando por primera vez en este video. Podemos pedir que me haga el Shapiro por grupo y entonces, ¿qué asumimos con este análisis de Shapiro por grupo? Pues obviamente que los tres grupos se distribuyen de manera normal. También puedo pedir que me haga el gráfico por grupo. Entonces, recordar que utilizamos este comando, esta función ggqqplot, pero vamos a agregarle un comando un poquito diferente que es esta facet, ¿no? Esto me va a poder mostrar por separado cada uno de los grupos para no tener el conjunto continuo de grupos, ¿no? Entonces, además, estos grupos, sean G1, G2, G3, los puedo importar, bueno, los puedo exportar más bien, no los puedo llamar para mi carpeta contenedora de archivos para utilizarlo para mi reporte, para cuando esté haciendo mi cartel o donde vaya a reportar mis datos, ¿no? Entonces, tenemos eso. Cubrimos el segundo supuesto, ¿no? El supuesto de normalidad. Ahora vamos por el de homogeneidad de varianza. Para eso tenemos esta función con base en el modelo que realizamos hace un rato, de un primer momento. Entonces lo corro y me va a aparecer un gráfico de residuales y de ajuste a esta línea cero, ¿no? En este caso vemos que está casi perfecto, lo cual asumiríamos que hay una distribución, una homogeneidad de las varianzas que nosotros estamos revisando, ¿no? ¿Puede separarse un poquito de este cero? Sí, podría quedar un poquito fuera de esta línea roja, sin que se vaya mucho hacia los extremos, a este punto 5,5, y seguiríamos asumiendo que está dentro de este intervalo de homogeneidad. O lo podemos realizar para que no sea solo visual, lo podemos hacer con la prueba de Levine. Si se dan cuenta, aquí me da mis grados de libertad a numerador y denominador, me da un valor de F y me da un valor de P. Otra vez, me tengo que analizarlo, lo tengo que revisar y tiene que ser mayor a 0.05 para que nosotros asumamos que hay una homogeneidad de la varianza. En este caso, se cumple también este supuesto de estadístico para poder realizar la ANOVA, el análisis de varianza. Ahora sí, vamos a la prueba del análisis de varianza. Podría hacer directamente el comando, pero en esta ocasión voy a pedir que se haga un objeto. Primero va a aparecer acá en esta ocasión. No me va a dar los resultados directos, me aparece un objeto. Obviamente para visualizarlo escribo el nombre del objeto, ¿no? Dirán, ¿por qué hacerlo así? Bueno, para que lo podamos observar de manera gráfica un poquito más adelante. Igual, una vez el ANOVA, perdón, lo que me indica es que existen diferencias entre los grupos de manera general. Puede haber una diferencia entre un grupo y otro grupo de manera específica, pero con un tercero no. Y lo vamos a
a indicar por medio de la ANOVA, es decir, si hay alguna diferencia entre los grupos que estoy revisando. Además, me va a dar un tamaño del efecto. Ese es una eta cuadrada general. En este caso, eso significa la GES. General es eta square. Bueno, perdón, el inglés, muy malo. Pero para eso me sirve esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis de post hoc. Vamos, en este caso, vamos a hacer el Tuki. Eh, Voy a volverlo un objeto porque este objeto me va a servir más adelante para la gráfica que les quiero enseñar. No se ve. Ok, vamos a pedirlo, ¿no? La comparación del posthoc de Tuki. Si se dan cuenta, aquí me aparece ahora sí los contrastes por grupo, ¿no? Entonces, lo puedo, a ver, ahí está, de esta manera mejor, ¿no? Em, Me dice si hay diferencias o no entre los grupos específicos, de esta forma. Me da los índices de confidencial altos, bajos, y bueno, me da esos valores, ¿no? Entonces, yo los puedo revisar, los puedo analizar y asumir dónde están las diferencias. Ok, ahora vamos a regresar a una gráfica que ya habíamos creado previamente, que me aparece con estas características. Pero ahora, y para eso creamos los objetos ANOVA y el objeto de PWC, que es este Pairwise Comparison, ¿no? PWC, por aquí nos va a aparecer, aquí es el de Tuki, y bueno, aquí está el Pairwise Comparison. Le vamos a agregar estos, ¿no? Vamos a agregarle que me dé estos datos. Primero vamos a ajustar este PWC. Vamos a pedir que nos dé los valores por grupo. Ya, se dan cuenta aquí, se modificó. Ok, entonces ya tengo mi archivo, mi gráfico cargado. Le voy a pedir que ahora sí agregue esta información que puse en este objeto, así como la información que puse en el objeto de la ANOVA, y me genere los subtítulos o las leyendas, pues los títulos acá, conforme esta información que tiene, ¿no? Lo voy a cargar. Ahí está. Me va a aparecer un gráfico con estas características. Vamos a revisar este gráfico, ¿no? Entonces dice que es una comparación entre grupos de Tuki ajustado con este mismo valor. Y vamos a ver qué nos aparece en el gráfico. Si se dan cuenta, es un gráfico muy parecido al que habíamos generado originalmente, pero me da alguna información adicional. Lo primero que creo que es llamativo es que le aparecen estas estrellitas, estas barras de relación entre los grupos y estas estrellitas, ¿no? Estas estrellitas me van a permitir reconocer, y esto lo indica también el manual de la APA, que aquí aparecen 4, ahorita lo corregimos, que si aparece una sola, indicaría una significancia de 0.05. Si aparecieran dos, sería a 0.001, pero a solo 0, 0.01, y si aparecieran tres, sería menor a 0.001. En este caso aparecen 4, pero esto es porque el valor era muy pequeño. A ver, si recordamos acá, pues me da menor a 0.001. Lo más seguro es que, como vimos en el ANOVA, es acá arriba, ¿no? Eh, Me da una notación aquí, eh, científica, que me indica que hay un exponente negativo 11, lo cual indicaría que si lo multiplico, quedarían 11 ceros antes de este 5. Voy a hacer un tantito acá porque si no, no voy a poder visualizar esto, ¿no? Entonces, por eso es que me aparece con estas características mi gráfico con 4 estrellitas. Ahorita lo corregimos. Pero bueno, vamos revisando la leyenda que nos sale acá. Nos sale que es una prueba de ANOVA. Lo corroboramos porque es el estadístico F de Fisher. Me da el valor del numerador, de los grados de libertad del numerador y del denominador. Me da el valor de la F. Me da el valor de la significancia. Entonces, únicamente nos dice que es menor a 0.001.
y me da un cero más, pero 1, es decir, es un valor muy pequeñito, ¿no? Y me da el eta cuadrado general, es este, ¿no? El eta cuadrado, que es el tamaño del efecto, que me da 0,83, que si lo traspolamos a porcentaje, nos diría que es un 83%, lo cual indicaría que esta diferencia se explica en un 83% por lo que ocurrió entre esos grupos. Lo que haga la diferencia entre esos grupos puede ser un tipo de tratamiento, puede ser alguna forma de agrupación, algo particular, con base en las variables que ustedes estén trabajando. Ok, voy de regreso al R. No me deja. Ahí está. Ok, vamos a guardar nuestro gráfico. A ver si se dan cuenta. Ya me apareció aquí en la carpeta que había generado y podría dejarle así o lo podemos corregir. Únicamente, pues, una trampita visual. Le podemos colocar vamos a mover un poquito a la manita. Bueno, no quiere ahorita. Vamos a hacer uno último ya de manera manual. Algo le pasó a mí. Y bueno, ahí está. Únicamente lo guardamos. Y ya nos podría servir para eh, reportarlo, para agregarlo a donde estemos haciendo nuestro reporte de resultados. Muchas gracias.